estáis? Bienvenidos, yo soy Luna y este es mi canal Luna Wine. En el día de hoy estamos en directo en Twitch y Kick y hoy estamos de estreno. Y es que estamos haciendo esta reacción apenas 24 horas después de que se haya publicado el nuevo tema de Ali Mayeli con Fran Avi, llamado Soltar. He de decir que yo he estado viendo algunas cositas por Instagram, algunas promociones que han hecho de este tema y he visto un poco por encima a ver de qué iba la cosa y creo que nos va a gustar mucho a todos los aquí presentes. Así que hoy a disfrutar. Vamos allá. Tengo muchas ganas, ¿eh? Ya sabéis que aquí hemos hecho varias reacciones a Ali Mayeli y desde aquí un besazo enorme. Ali, te amo, me encanta Ali, o sea, no sé, siento como una conexión muy guay con la música que ella crea. Y encima con videoclip, o sea, es que el temazo de hoy viene fuerte. Vamos allá. Sobre este inicio, destacar varias cosas. La intro de la canción es muy jazzito, jazz a tope, ¿no? Y suena muy elegante, me gusta ese toque. Pero es que además vemos en el vídeo una cena que se suma a esa visión elegante, ¿no? Con sus copas, con su agua transparente. Y me gusta cómo se conecta con el fondo que hay, ¿no? Vemos el mar, vemos agua de fondo y vemos agua en la mesa. Casi se sintiese como si hubiese una extensión, ¿no? Y ya sabemos que para Ali Mayeli, Fran Avi no la conozco tanto, ¿eh? Pero Ali Mayeli le da mucha importancia a la naturaleza y la conexión con la naturaleza y a los elementos naturales. Entonces, me resulta muy curioso que haya agua en la mesa y agua detrás. Es como si se quisiese desdibujar esta idea de forma y fondo, ¿no? Somos todo parte de lo mismo. Y la canción se llama Soltar. Y lo que nos están poniendo son imágenes de las olas del mar. O sea, no hay mejor manera, yo creo, de representar la sensación de soltar. El mar no es estructurado, no sigue normas, no busca el control, el reprimir, el sujetar, sino al revés, fluye. Y en ese ir y venir, que implica el fluir, es decir, que no sea tan estructurado, que no tenga un camino tan marcado, se sigue cumpliendo la función del mar. Y eso forma parte de un ecosistema y un equilibrio perfecto. Pero no requiere de control, ni de represión, ni de exigencia para ello, sino precisamente de estar suelto. No pueden ponerme dos mujeres tan preciosas en un vídeo así. O sea, es que es increíble. Es que estéticamente combinan con el vídeo, no sé cómo decirlo. Me resultan muy atractivas visualmente. No solo ellas, sino su estética, la forma de presentarse. Ese toque tan hippie, ¿no? Que tienen, tan de romper con lo establecido y de conexión con la naturaleza. Lo hemos visto también en el plano que veíamos a Fran, ¿no? En medio de la playa, con el mar de fondo. Es que todo el rato me da la sensación de que no hay distinción, no es lo humano versus lo natural, sino lo humano como una extensión de lo natural. He estado en lo más profundo, acompañada de todos mis pensamientos, queriendo soltar lo reprimido en mis hombros y mis costillas que no me dejaban respirar. Fijaos de lo que está hablando. Está hablando de haber estado ahondando mucho en sus pensamientos, después de haber estado reprimiéndolos, después de haber estado hablando, ¿no? Como lo que hablábamos antes, de ese control, de esa exigencia, de esa evitación. O sea, cuando en vez de soltar y fluir con tus emociones, con tu mundo interno, con tus pensamientos, con tus creencias, tratas de jugar a ser Dios contigo mismo o con tu entorno, ¿no? Y tratas de controlarlo, en ocasiones lo único que vas a encontrar es al revés, que se magnifican, que sus efectos empiezan a ser más grandes, que se te revelan más, son más difíciles de manejar, porque en vez de tratar de fluir con ellos, ¿no? Como si fuese un caballo con el que estás intentando entenderte para moverte, pues cuanto más le dices para un lado, más va a ir para otro, ¿no? Tienes que entender también al caballo, qué quiere el caballo, por dónde quiere el caballo. Y está hablando de no poder respirar, y fíjate, es que incluso... Chicos, este vídeo va a ser larguísimo, voy a hablar de tantas cosas. Incluso en esa primera frase, cuando habla de cómo no podía respirar
por cómo le comían esos pensamientos o esas emociones no trabajadas, ¿no? O no permitidas. Lo que habla es de cómo se le cerraban las costillas, cómo le costaba respirar, cómo le faltaba soltar. Soltar toda esta pena acumulada, soltar y dejar atrás sin olvidar. Qué valiente. Dejar atrás sin olvidar. O sea, fijaos la importancia de ese punto medio que está diciendo, ¿eh? O sea, no es desconectarte de ti, no es desconectarte de tu pasado, no es desconectarte de tus emociones, no es evitar nada de eso, sino que forme parte de tu historia de vida, como las piezas del puzzle que muchas veces hablamos, ¿no? Nuestra vida son piezas del puzzle que se van conectando. Pues conectarla para poder pasar a la siguiente. Y entender que eso es una pieza de tu puzzle. No es ni la única pieza de tu puzzle, ni hay un hueco en tu puzzle, sino es una pieza más de tu puzzle. Y el entenderlo, que creo que suena mucho más fácil el decirlo que luego el hacerlo, ¿no? Pero el entender que nuestras experiencias, nuestro pasado, son parte de nosotros y nuestras emociones y pensamientos son parte de nosotros, pero también tienen una temporalidad y a veces también pueden quedar en el pasado, como aquí Fran propone, puede aliviar mucho, ¿no? Quitar mucho peso de encima. Es aquel que decide irse y elegirse como acto de amor sincero. Ponerme a mí primero, conmigo estar de lleno. Es que además transmite muchísimo esa tranquilidad con esta escena de la cena. Es que tanto escuchar rap ya me salen rimas solas, chicos. No, pero esta escena de la cena es también interesante porque fijaos que no hay comida, ni grandes cantidades de comida, ni se está comiendo rápido, ni hay esa angustia, sino estamos soltando, o sea, tenemos lo que tenemos, ¿no? Y estamos disfrutando de esto, pero sin prisa. Fijaos también cómo se mueven cuando están cantando, es que transmiten todo, ¿no? Es como en este vídeo y en esta canción todo es parte de uno mismo. La base, la letra, la forma en la que se canta, las imágenes, cómo se actúa durante el vídeo. Y creo que es una canción muy buena. Hasta ahora hemos visto la primera parte, pero creo que es una canción muy buena para practicar eso, ¿no? Para cuando de verdad esos pensamientos te están comiendo, te están carcomiendo, cuando no puedes respirar. Alguien que te acompañe por esta vía artística y te diga, soltar. Tanto busco después de que me abandoné, algo brusco. La transición a madre fue el punto en que parte una mujer salvaje. Sabiduría mamífera hizo transformarme. O sea, podría llorar viendo esta parte. Podría llorar viendo esta parte. Y es que vemos a Ali cantando con la fuerza que la caracteriza. Pero, o sea, fuerza entendido no como fuerza violenta, sino como potencia que ella tiene de transmitir emociones y el potencial artístico que ella tiene. Pero además el contraste de los colores con el fondo me parece precioso a nivel estético. Es que me parece precioso. Y cómo ella va de marrón en medio de un bosque, lo que os hablaba antes de la forma y el fondo, ¿no? O sea, es que se siente muy integrado el humano en este vídeo. No se siente como naturaleza y humano para nada, sino como todo parte de un mismo, un único ecosistema. He de decir también que me llama mucho la atención cómo ella narra aquí esa transformación que para ella supuso el ser madre. Porque ya sabéis que yo desde el primer momento que escuché a Ali dije, esta mujer suena a maternidad. Si yo tuviese que ponerle una forma al sonido de ser madre, sería la voz de Ali. La forma que tiene de cantar es muy maternal. Y que hable de la maternidad en positivo como un proceso de transformación personal. Ya no la relación con el hijo, ¿no? Ya no estamos hablando de la vinculación madre-hijo, sino la transformación de identidad. Yo no era madre y ahora soy madre. Soy una nueva versión de mí misma. No soy otra persona, pero soy una nueva versión de mí misma. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues para ella, el despertar una fuerza muy grande. Y también, fijaos también esa visión natural que ella le da, ¿no? De conexión, de como maternidad siendo un mamífero, ¿no? Y las implicaciones que esto tiene. No sé si esto será algo compartido, si hay alguien más que sea madre. Me gustaría que me lo dejaseis en comentarios y me digáis si esto es una experiencia compartida habitual y qué transformación o qué potencial, capacidad de transformación de identidad tiene la maternidad, porque me imagino que debe de ser algo integral, vamos. Hechos y amor del bueno, cultivo pa' mi compañero. Gracias universo por hacer de mi templo. Buenas decisiones me acercaron a ser yo.
me llama mucho la atención que hay varios artistas de rap chileno que se refieren a sus parejas como compañeros de vida y no como con nombres tradicionales, ¿no? Como pareja, novio, lo que sea. Creo que hay una carga política, social muy interesante en esa manera de concebirse, aparte de concebirse desde la igualdad, ¿no? Desde el mismo escaño. También es una manera de entender la relación como un complemento. No es complemento, es una compañía. Pero no es tu vida, no es la razón de tu vida, no es la base de tu vida, sino es la compañía de tu vida. Que no es que sea menos o que no es que sea peor, pero es un enfoque muy distinto de las relaciones y me llama mucho la atención. Creo que tiene mucho trasfondo muy interesante. Y creo que es una visión bastante sana, la verdad, de las relaciones de pareja. La verdad, sí. Fijaos también en la segunda parte que ha dicho que buenas decisiones le acercaron a ser más ella. Aquí creo que está hablando de la alineación con uno mismo, cuando tú actúas y tu conciencia considera que lo que estás haciendo está bien. Cuando tú actúas en base a tus valores, creencias, forma de ver el mundo, emociones, y tienes esa sensación egosintónica con tus acciones, es decir, que tú estás de acuerdo contigo mismo, que tú estás alineado contigo mismo. Ya sabéis que yo lo menciono en varias reacciones ya en el canal, pero es que me parece que es algo que no solemos tener muy en cuenta. Y fijaos que yo soy psicóloga y pues veo mucho contenido de psicología o leo mucho sobre psicología y creo que es algo que falta mucho a la hora de acercarse a la experiencia humana. Hablamos de emociones, hablamos de conductas, hablamos de pensamientos. Oye, ¿y qué pasa con las creencias y la alineación con las creencias, ¿no? O sea, como que no se habla a lo mejor tan explícitamente, se toca muy por encima, pero para mí es una de las grandes claves de la evitación del sufrimiento experiencial profundo, de esa angustia vital diaria que mucha gente enfrenta. Y es porque viven vidas con las que no están de acuerdo, porque trabajan en algo que les parece que está mal, porque tienen amistades con las que no sienten que estén alineados, porque la forma de vestir que tienen, cuestiones que podemos considerar más superficiales, pero que tienen que ver con la estética y con la expresión de uno mismo, no están alineadas. Y es una muy buena manera de referirse a ello y de intervenir sobre ello. No sé por qué no se comenta más. Y aquí Ali está hablando de eso. Oye, mira, yo tomé ciertas decisiones que ahora sé que son buenas porque me acercaron a mí. Una decisión es buena en tanto en cuanto yo siento que puedo ser más yo a raíz de esa decisión. Y entre tanto estrés de no poderme ver, dedicar toda mi vida a mi razón de ser. Pero lloré y callé varios meses hasta que la fiebre marcó el presente. La voz de mi amor dijo respira fuerte, mantente, estoy aquí para sostenerte. Puso Winhoff guiando mi respiración. Claro, lo que nos cuenta aquí Ali es su transición, ¿no? De la anterior Ali a la nueva Ali. Esto lo comentamos en la entrevista que tengo en mi canal, en el podcast que he llamado Voces del Hip Hop. Ali fue la primera invitada y hablaba sobre esto, sobre cómo había una Ali como pre y post. Y ese cambio personal tan fuerte que ella tuvo fue a raíz de estar pasándolo muy mal, ¿no? En su anterior vida. Pues lo que comentábamos, un estrés, como ella menciona, ¿no? Una forma de vida que no encajaba con lo que ella quería o buscaba y se perdió a sí misma. Y la importancia que ha dicho aquí, entiendo, de su compañero de vida, ¿no? De su amor o incluso del amor de ella misma. Porque creo que muchas veces también entendemos que necesitamos del resto para sostenernos, y es cierto, pero a veces también necesitamos de nosotros mismos y en situaciones de crisis de nosotros mismos sale una fuerza muy grande para poder sostenernos, ¿eh? Y ya sabemos que a Ali le da mucha importancia a la respiración como gran clave de conexión con uno mismo y con el entorno y como herramienta de regulación. Y claro, ¿qué pasa cuando tú frenas, dejas de lado el estrés y empiezas a respirar y empiezas a conectar contigo mismo? Pues que surgen muchos, o pueden surgir muchos deseos, ilusiones, muchas ideas, muchas motivaciones que cuando tú estás estresado, vas rápido, vives rápido, no puedes permitirte tener. Ya no es que tengas o no tengas, es que no pueden existir. Cuando tú vas rápido, hay muchas cosas que en el camino te pierdes, muchos matices. No es que yendo más despacio puedas experimentar más las cosas, es que puedes experimentar más cosas. Porque cuando vas rápido te estás perdiendo gran parte de la experiencia humana, ¿no? Uso un manto dorado para mi recuperación. Respiro
respirar y ejercicio se volvió mi hábito. Después de un evento traumático pude tomar acción. Con apoyo de mi gente salió mi sol. Salió mi sol, lo enlaza con soltar y el estribillo, pero también con estar ella al sol, ¿no? Es que, ¿veis? O sea, hay mucho reflejo de lo humano en la naturaleza, como esa fuerza divina que une las dos cosas en esta canción y en otras que hemos escuchado de Ali. Y aquí una vez más la importancia también del apoyo social. La recuperación es suya, el reconstruirse fue suyo, el cambiar su forma de vida fue algo que ella hizo. Pero claro, no es lo mismo cuando tú tienes un tejido en el que poder sostenerte que cuando no lo tienes, claro. Toda esta pena acumular, soltar y dejar atrás sin olvidar. Soltar toda esta pena acumular, soltar y dejar atrás sin olvidar. Es que yo creo que, fijaos lo que estaba pensando, yo creo que muchas veces cuando hablamos de soltar, me gusta mucho el verbo que han escogido, estamos hablando de vivir en el presente, lo cual implica quitarte toda la culpa, el arrepentimiento, la tristeza, la nostalgia y dejarte vivir en el pasado, pero también quitarte los miedos, la incertidumbre, la ansiedad, las expectativas, porque tampoco quieres vivir en el futuro. Porque estás sueltas lo que te ata atrás, pero también lo que te ata adelante. Y claro que la vida se siente mucho más plena, porque no tienes expectativas elevadas. Y porque no tienes los fantasmas del pasado viniendo todo el rato, ¿no? Vemos como a través de la historia personal de Ali nos están acercando a lo que Fran nos está cantando, ¿no? Sobre soltar, la importancia de soltar. Y cómo la vida cambia cuando dejas de intentar agarrarlo todo. Es que en mi cabeza la representación es como si hubiese muchas cuerdas, sogas de distintos temas que según vas viendo esas experiencias, si tú no las asimilas como esa pieza del puzzle que encajas, ¿no? Es como que las vas teniendo que sujetar y llega un momento en que tienes tantas que no puedes más y estás agotado y no tienes fuerzas y estás temblando, pero da mucho miedo soltarlo porque tienes todo controlado, tienes todo bien situado, tienes la cuerda bien tensa, bien sujeta y sabes lo que pasa, pero no sabes qué pasa si la sueltas, nunca la has soltado. Y cuando tienes 25 cuerdas que sujetar, es que da muchísimo miedo soltar. Da muchísimo miedo. Porque ¿qué pasa si una, si dos, si 25 de estas cuerdas, ¿no? Y llega un momento en el que estás tan tenso que no puedes soltar un poquito a ver qué pasa. Es o sueltas. O vas a petar. ¿No? Que es un poco lo que nos narraba Ali. Yo no podía más. Entonces no puedo ir, bueno, voy a soltar un poquito. No. A veces necesitas cambios drásticos porque no puedes hacer puntos intermedios porque estás agotado, porque estás en burnout, porque estás deprimido y requieres cambios muy, muy grandes, ¿no? Y sueltas. Y la vida se experimenta muy diferente. Me imagino también los primeros momentos de soltar también deben de ser incómodos. Eso me gustaría preguntarle a los artistas de esta canción. Ellos que hablan de soltar y que en el caso de Ali, por ejemplo, nos narra un poco más sobre su experiencia de vida. Oye, soltar al principio debe ser incómodo, debe dar miedo, debe sentirse vacío, ¿no? Pero fijaos a largo plazo la construcción de identidad que ha hecho Ali. Totalmente diferente, mucho más plena, mucho más satisfactoria, mucho más estable y que la hace ser mucho más feliz al final. Acompañada de todos mis pensamientos, queriendo soltar lo reprimido en mis hombros y mis costillas que no me dejaban respirar. Soltar toda esta pena acumular, soltar y dejar atrás sin olvidar. Qué precioso el vídeo. Sin olvidar. Ponerme a mí primero, conmigo estar de lleno. ¡Ay! ¡Qué pasada! Voy a añadir 2 matices más y ya, porque llevamos 20 minutos de reacción. Pero hay 2 cosas que quiero comentar. En primer lugar, el hecho de que durante el vídeo, en muchas de las escenas, ellas están frente a frente.
creo que esto también es un matiz interesante, porque muchas veces nos cuesta mucho sostener la mirada a las personas. Y parece que no, porque a lo mejor lo hacemos de forma muy cotidiana en ciertos contextos, pero en ciertos contextos en los que tenemos una máscara. Esto cuando bailas lo tienes muy trabajado, porque cuando bailas y tienes público, tú tienes que mirar al público a los ojos. Y da mucha vergüenza sentir que te estás exponiendo y que estás mostrando tu arte, mostrando algo que puede ser percibido como íntimo ante otra persona. Esto pasa cuando bailas, esto pasa cuando hablas de tus emociones, esto pasa cuando tú te expones de verdad y no con una máscara social. Cuesta mucho mantener la mirada y ellas están manteniendo la mirada sin ningún tipo de tensión, sino se están mirando de forma sincera entre ellas. Y al final se rompe esa tensión con un abrazo. O sea, es una conexión muy chula la que se ve ahí. Y decir que me ha gustado mucho también las voces, transmite mucho esa calma de la que habla también la letra, no se siente desfasado o distinto, la verdad. Se siente que va todo en la misma onda, que te incita a ello. Yo en ocasiones percibo que este tipo de canciones casi son más una música de acompañamiento para un ritual de meditación que una experiencia artística con otra funcionalidad. Como siempre, Ali, una crack. Me encanta Ali. Y un descubrimiento, Fran, también, ¿eh? Un pedazo de descubrimiento. El vídeo muy bonito, es un cántico a la paz. Es un cántico a la serenidad, es un cántico a vivir de forma profunda. Destacaré también que cuando Fran en el estribillo dice anteponerse a una misma, veo una parte de discurso femenino interesante por la asociación que suele haber de mujer y complacencia. Y como es una experiencia muy repetida entre las mujeres, el sufrimiento, la carga, la ansiedad y la angustia por haber vivido vidas de complacencia, haber estudiado cosas que no les gustaban pero por complacer a sus padres, haber vivido en un sitio en el que no les gustaba pero su pareja quería, anteponer las necesidades de los otros antes que los de uno mismo. Es una experiencia relativamente repetida entre mujeres. Entonces veo ahí una parte también de discurso, ¿no? Anteponerte a ti. No creo que sea desde el egoísmo, no creo que esté hablando de centrarte en ti misma y ya está, sino el decir, oye, estás preguntándote por las necesidades de todos los demás, pero haz una lista también de tus necesidades porque a lo mejor no las estás atendiendo y eso puede llevarte al bucle de no poder respirar porque no estás conectada contigo, porque crees que estás tomando las decisiones porque tú quieres y en realidad estás viviendo la vida que otras personas quieren que vivas, ¿no? Así que nada, una vez más me ha encantado esta canción, me ha encantado este vídeo. Súper guay, chicos. Ahora la voy a añadir a mi lista de Spotify. Tenéis que hacer lo mismo para que de vez en cuando os salte en aleatorio y podéis recordar que soltar no está nada mal. Dicho esto, dejadme en los comentarios qué os ha parecido a vosotros esta canción. Dejad un like si os ha gustado y, como digo siempre, suscribíos para ver más reacciones como esta. Chao.